Buenas tardes a todos los oyentes en este canal que es Regresando a Casa, aquí desde Minneapolis, Minnesota, transmitiendo para todos ustedes con, con mucho gusto, con mucho cariño para instruirlos en la Torá, en la palabra. Vamos a estudiar hoy en día, tenemos un estudio de la carta a los Gálatas. Es una carta muy controversial, de la cual se han hecho muchas doctrinas, muchas especulaciones entre la circuncisión, entre la ley y muchas otras cosas que vamos a ver. Para empezar, solo vamos a hablar por el momento del primer capítulo de Gálatas, que solo trae 24 versículos, y de esos 24 versículos vamos a interpretarlos de una manera muy clara para que se pueda entender y todos, ¿verdad?, puedan estar claros en este estudio de la carta a los Gálatas. Entonces, aquí tenemos información general de esta carta. ¿Quién fue que la escribió? Según los historiadores, fue el Shaliach, el apóstol enviado Shaul, Pablo. Es más conocido como Pablo. ¿Qué es lo que dice esta carta? Es lo que dice es de la tradición o de la Torá oral judía. ¿En dónde se escribió? ¿Dónde se llevó a cabo? En Galacia, en Asia Menor, que actualmente es Turquía. ¿Cuándo fue eso? En el año 50 al 55 aproximadamente, después del Mesías. ¿Por qué se escribió? Se escribió porque tenía que ser restaurada la Torá, la ley, la instrucción. Y eso era un escrito como la máxima autoridad del creyente, tanto judío como gentil. Vamos a dividir en 4 partes este estudio. Bueno, en 6 partes vamos a dividir porque vamos a ir capítulo por capítulo. Para empezar, la primera parte, que es el primer capítulo de Gálatas, le vamos a poner por sobrenombre a esta carta, a este capítulo, el verdadero evangelio. Así es como se va a llamar, el verdadero evangelio. Entonces, Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de nombre ni por hombre, sino por Yeshua y por el Creador, el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí Pablo comienza su carta diciendo: soy apóstol, no puesto por los hombres, sino que su apostolado fue entregado por Yeshua y el Creador, el Padre. Todos los que estamos estudiando este material, y ya que ya tenemos tiempo estudiando las raíces hebreas de la fe, y también que ya conocemos la importancia de pronunciar los nombres restaurados, aquí vamos a leer los nombres o términos no hebreos con la finalidad de que el mensaje sea entendido por la audiencia evangélica protestante. Aunque nosotros ya sabemos los nombres restaurados en hebreo, pues vamos a usar
esos términos, ¿verdad? No los vamos a usar más bien, esos términos, para que puedan entender la audiencia, toda la audiencia evangélica protestante. Entonces aquí hay unos términos hebreos. Por ejemplo, el apóstol, que es un shaliach, que significa enviar. Un enviado, un emisario, un embajador. Eso es lo que significa shaliach. Y el nombre de Jesús, que es Yeshua, que significa salvación. Por ejemplo, al embajador de Israel allá en México se le llama shaliach. ¿Será que todos los que ahora se denominan apóstoles son apóstoles? ¿Qué es el apóstol? ¿Qué es apóstol en el contexto de la palabra correcta? Un shaliach. Es un enviado para presentar los intereses del pueblo de Israel entre las naciones. Un enviado para ir a dar mensajes. Para dar enseñanza sobre el pueblo de Israel, sobre la fe del pueblo de Israel a las naciones. Y entonces, si eso es lo que es ser un shaliach, un enviado, un emisario de la nación de Israel, ¿por qué el apóstol Pablo fue enviado a predicar a los gentiles? ¿Qué tiene que ver los gentiles con la nación de Israel? Para empezar, vamos a ver el episodio donde el maestro Jesús, Yeshua, personalmente llama al apóstol Pablo. Si recordarán ese pasaje, cuando Pablo es llamado por Yeshua, por Jesús, en el libro de los Hechos, 9:15 al 18. Y ese es el pasaje más importante sobre el llamamiento del apóstol Pablo. Y con ese llamamiento vamos a entender quiénes son los Gálatas y cuál era la pasión y la urgencia de Pablo de andar viajando por todo Asia Menor y anunciándole a esas comunidades, a los gentiles. Entonces, ¿qué tenía que andar haciendo un judío, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día? ¿Qué tenía que andar haciendo un rabino judío a los gentiles? Para él, ¿quién eran esos gentiles? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, primeramente. Entonces, Hechos 9, 15, 18. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Nuestra fe depende en gran manera de la vida y las enseñanzas del apóstol Pablo. Y el Nuevo Testamento tiene 27 escritos. 13 de ellos fueron escritos supuestamente por el apóstol Pablo. Aunque sabemos que entre esos 3 escritos, varios de esos escritos no son directamente escritos por Pablo, sino que también fueron por sus discípulos de Pablo, que lo hicieron en nombre del mismo Pablo. Pero esa es otra historia, de eso después lo vamos a hablar en otro tema. Entonces, casi la mitad de nuestro Nuevo Testamento fue escrito por él. Y eso fue porque a él se le cambió la vida, o sea, un encuentro con Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo que un perseguidor de los apóstoles de repente se transformó en el más grande promotor? Ninguno de los apóstoles trabajó como él. ¿Qué fue lo que la promovió? Lo que promovió en él esa pasión? Porque él le predica a los Gálatas de una enfermedad en su cuerpo. ¿Qué fue lo que le cambió su vida? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor para que él dejara todo por cumplir con su misión? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué tenía tanta pasión por predicar a los gentiles? O sea que para Pablo, ¿quién eres tú?
Si Pablo estuviera aquí, ¿cómo te viera? ¿Como un gentil? ¿Un mexicano, colombiano, peruano, etcétera? ¿Cómo te vería? ¿Qué es lo que entendió el apóstol Pablo, que ha estado velado por casi 2000 años? Y que la tradición de la iglesia no ha entendido el mensaje de Pablo. (9:15) de Hechos. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí ya vemos que le fue encargado llevar el mensaje a 3 grupos de personas: gentiles, reyes e hijos de Israel. ¿Sí se dan cuenta? Si filtramos ese párrafo con el Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento es una confirmación de lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, podemos encontrar algún pasaje donde se diga que de alguien van a salir gentiles y reyes. Lo encontramos en Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. No será más Abraham, sino Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Allí está la promesa. Padre de un país, Abraham. Abraham, cuando le cambian el nombre, con H intermedia, padre de muchedumbre de gentes. Ya cambia. Entonces volvemos a lo que es 9:15 de Hechos. Y le dice, si lo leemos así nada más, este versículo, aquí ya habría un problema, porque parecería que Pablo le va a llevar el mensaje a los que habla en Génesis 17. Pero, ¿y de los hijos de Israel? ¿Cómo está esto? Lo que podemos hacer es que aquí vamos a averiguar la palabra griega en el Strong, que es número 5037. Ese significa... Es en la palabra griega 5037, pero que es en inglés. Significa both, or, o also. Que eso quiere decir en inglés ambos o también. Así es como se traduce. Entonces, si lo leemos con este entendimiento, consultando la raíz de las palabras, vamos a leerlo así. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y ambos de los hijos de Israel. Así es como tendría que decir la traducción. Y eso es lo que luego vamos a entender mejor. Si ustedes son de Cristo, si tú le perteneces a Cristo, si Cristo te ha rescatado, ciertamente tú eres linaje de Abraham. O sea que desciendes biológicamente de Abraham. Linaje, que es simiente, esperma, cera, otros dicen. Aquí de esa manera podemos entender el llamamiento de Pablo. ¿Por qué Pablo estaba tan empeñado en ir a buscar a los gentiles? ¿Y por qué fue tan mal comprendido? ¿Por qué en su nación no lo comprendían? Porque el judaísmo de la época de Pablo estaba muy hermético. No les gustaban los gentiles. Y se enojaban mucho de que Pablo estaba difundiendo la fe judía entre los gentiles. Es por eso. Esa es una de las razones. Entonces, Hamashiach, que es el Mesías, el ungido, el Cristo,
Cuando una persona va a ser usada por Dios para un propósito, rey o sacerdote, se le derramaba aceite en la cabeza. Y a partir de ese momento esa persona ya va a tomar el cargo como líder de la nación de Israel. El aceite era un símbolo de que la sabiduría de Dios iba a reposar en esa persona. Rey David, rey conforme a su corazón. Yeshua, salvación, Jesús. Ese es el significado. Al rey David se le promete el reinado. Sin embargo, ¿qué le pasó al reino de David? Su reino fue destruido a causa del pecado de los reyes de Israel. ¿Cuál es la profecía del profeta Amós? Que vendría el Mesías a restaurar el tabernáculo caído de David. La profecía de Amós es que llegará el momento en que el Mesías va a levantar a las 12 tribus de Israel. Lo interesante de la profecía de Amós es que es justo esa profecía la que citan los apóstoles en Hechos 15, cuando un montón de gentiles están viniendo a la fe. Y esa profecía que utilizan para argumentar de no les pongan muchas reglas y acéptenlos, es la profecía de Amós, que tiene que ver con la restauración de las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué tiene que ver los gentiles con las 12 tribus de David? Pues lo que acabamos de ver, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Las naciones que están siendo alcanzadas por el Mesías, por el pastor de Israel, son descendientes biológicos de Abraham, son herederos del reino de David también. Pablo, apóstol de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, dice Gálatas 1:1. Entonces, ¿dónde está Israel actualmente? Israel no nada más es el pueblo judío que está en Israel, donde están las 10 tribus que fueron asimiladas. ¿Dónde están esas 10 tribus que fueron asimiladas? Aquí el profeta Ezequiel tuvo una visión, Ezequiel 37 también. Y dice que estos huesos secos están en todo el mundo y que al final de los tiempos va a soplar y va a resucitar esos huesos secos. ¿Cuál es la garantía de que esos huesos secos van a resucitar? Porque Yeshua resucitó, Jesús resucitó. Por eso es que Pablo estaba tan convencido de que estaba por iniciar la resurrección de esos huesos secos por los que Cristo resucitó. Y si ya el Mesías había resucitado, estaba por cumplirse esa profecía de la que habló Ezequiel 37. Así que es a los que él escribe y a las iglesias de Galacia, a las congregaciones más bien, porque no existían iglesias, eran congregaciones. A esas congregaciones de Galacia. Es congregación. Que sería el Strong G1577. Y también G1537. Y ese se deriva al G2564. Para los conocedores del Strong, eso les va a ayudar mucho. Entonces lo que les dice aquí es que concretamente era de religioso, especialmente en una religión, es congregación. En judío era sinagoga. O comunidad cristiana o miembros, de miembros, pues, de ese, de todo esto, es una asamblea. Así le traducen ellos, asamblea. O ya por último, le dicen iglesia. Por último. Entonces cuando dice eclesia, la G1577 que les decía, eclesia, en el griego, es llamado fuera. Un llamado a salir. Eso lo quiere decir. Entonces la palabra iglesia significa un llamado a salir. Y aquí vamos a ver que esa misma palabra se utiliza y se traduce de manera diferente, según sea el caso. Y uno de los problemas que tenemos al leer una traducción de la Biblia en español es que estamos confiando en los traductores Reina y Valera. ¿Sí? Sabemos que es Cipriano.
Entonces, y hay otros más, otros traductores. Entonces tradujeron lo mejor que pudieron. Sí lo hicieron. Pero ellos habían sido formados desde una perspectiva católica y que después fueron perseguidos por haber traducido. Y ellos de alguna manera al traducir trasladaban sus doctrinas, sus ideas en la traducción, pues muchos de ellos no habían vivido en la cultura original, la cultura hebrea. Y la teología cristiana dice que la iglesia surgió en el capítulo 2 de Hechos, en la fiesta de Pentecostés, de acuerdo a la escuela cristiana, y que ahí comenzó la iglesia. Entonces hay una desconexión total de lo que es la iglesia con el pueblo de Israel, como si fueran dos cosas aparte. Se enseña que la iglesia cristiana es por un lado y el pueblo de Israel por otro lado, y de ahí se derivan otra serie de doctrinas. Ese concepto de separar la iglesia de Israel, lo único que hace es una división, separación y crear otro tipo de doctrinas para resolver el problema. Como es la doctrina del rapto, muchos lo hemos escuchado, que no es el tema, pero eso se ha llegado para cambiar el verdadero mensaje de la Escritura. Pero, ¿por qué la iglesia se va a ir en el rapto? No se ponen de acuerdo, no pueden sustentarlo con la Escritura. ¿Será que el apóstol Pablo era eso lo que quería decir? Que la iglesia es lo que se entiende actualmente. Pero vamos a dejarnos guiar por la misma Escritura que nos conteste esa pregunta. Entonces, ¿qué es la iglesia? Hechos 7:35 al 38. A este Moshe, a quien habían rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? Le pregunta. A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moshe es el que dijo a los hijos de Israel: profeta los levantará el Señor de su Dios de entre sus hermanos como a mí, y a él oirán. Este es aquel Moshe que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Aquí, como pudieron observar en el 38 precisamente de Hechos 7, esa palabra aquí aparece como congregación. ¿Se dan cuenta? En el griego viene como eclesia. ¿Por qué le cambian al traducir? No se puede cambiar la palabra a diferente manera. Eso muestra que de alguna manera el traductor está filtrando su doctrina en la traducción y se pierde el mensaje original. No es consistente. Y si vemos que la palabra eclesia literalmente significa los llamados fuera, eso suena lógico. Los llamados fuera. ¿Quiénes fueron llamados fuera? Las 12 tribus de Israel. ¿Quién la sacó de Egipto? Moshe. ¿Y qué dijo Moshe que iba a suceder después de que él muriera en los últimos tiempos? Dijo: profeta levantará el Señor como yo, a él oirán. Ya Moshe estaba anunciando de antemano que la nación de Israel iba a entrar a la tierra prometida, pero después iba a ser llevado al exilio, iba a ser llevado a las naciones, y que en los últimos tiempos Dios en su misericordia los iba a recoger de entre todas las naciones a donde los llevó. ¿Quién sería el encargado de sacar al pueblo de Israel de entre las naciones? Un profeta como Moshe. Cuando aparece Jesús, ¿cuál era la pregunta que le hacían? ¿Quién es este hombre? ¿Acaso es Elías? Se preguntaban. ¿Acaso es el profeta? Cuando se referían al profeta, ¿a quién tenían en mente? Al que les había anunciado Moshe. ¿Que cuál iba a ser su función según el profeta Jeremías? ¿Que iba a pasar con el pueblo de Israel, que fue disperso en los últimos tiempos? Que iba a haber un éxodo mayor que el éxodo de Egipto.
Jeremías 16:14. No obstante, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Eso es lo que dice la profecía de Jeremías 16:14 y 15. Así que la iglesia, desde la perspectiva exacta de la palabra, es los llamados fuera. Los que están siendo llamados fuera. Ahora, cuando los sacó fuera de Egipto, los sacó de un sistema que controlaba en aquella época el sistema económico. Eran los egipcios. Vienen días, dice el Señor. Te va a llamar a salir de los sistemas, de las tradiciones, de las leyes, de los hombres. Ese es el llamado que el Señor te va a estar haciendo. Ya habiendo aclarado el concepto de iglesia, entonces sigamos en la lectura, en lo que es este estudio. Entonces, primera de Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas. Así que Pedro le escribe a los expatriados de la dispersión de Galacia. ¿Quiénes eran los expatriados? Alguien que lo sacaron de su patria. ¿Y dónde está? O sea, disperso entre las naciones. ¿Cuándo sucedió eso? Bueno, el rey David fue quien, junto a las 12 tribus de Israel, fue el que consolidó el reino de Israel. Después de él vino su hijo Salomón, y Dios prometió que si se mantenían fieles a su pacto, el reino iba a estar estable. Pero que si desobedecían el pacto, la consecuencia iba a ser devastadora, porque iba a haber una dispersión entre las naciones. Se iban a dispersar entre las naciones. Esa era la promesa que se le dio. Entonces, ¿qué sucedió con el rey Salomón? ¿Fue fiel al pacto? No. Él hizo alianza con otras naciones. Tuvo 700 esposas, 300 concubinas. Se casó con mujeres extranjeras que inclinaron su corazón a otros dioses. Y Salomón acabó apartándose del Creador. ¿Qué fue lo que Dios le decretó? Que le iba a quitar el reino, pero que por amor a David se lo iba a dejar a 2 tribus. Sí, solo se le iba a dejar 2 tribus. Pero que sería en el tiempo de su hijo Roboam. ¿Quién eran? Judá y Benjamín. Las otras 10 tribus iban a ser dadas a alguien más. Eso sucedió en el año 931 antes de Cristo. Se divide el reino, las 10 tribus del norte son llevadas al exilio, y una vez que son llevadas al exilio, ¿dónde andan? En la dispersión. En aquella época, según los historiadores, se asentaron en la región de Asia Menor, Turquía, Italia, España, el sur de Europa también, luego Europa, Marruecos y muchos otros más de por allá, esos lados de Europa. Entonces Pablo dice que cada vez que él se dirigía a ir a algún lugar, era el Señor el que le guiaba, porque él sabía dónde había sido dispersado su pueblo. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré. Bueno, aquí ya es aquí es Juan 7:33. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió. Juan 7:34. Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré, ustedes no podrán venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Por qué dijeron esto?
El pueblo judío tiene muy claro que el Mesías tiene que venir a recuperar lo que se había perdido. Ellos saben que eso tiene que hacer el Mesías. ¿Por qué creen que el pueblo judío no cree en Jesús, que Él sea el Mesías, como Mesías? Pues por lógica elemental, porque dicen, ¿dónde están las tribus de Israel que habrían de volver? No las vemos. Y como no han vuelto, como los cristianos ya hicieron su propia religión y sus propias fiestas, ellos dicen que los cristianos no son las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque no viven como debían de vivir los que son recuperados del exilio. Entonces ellos no son. Y Jesús, por tanto, no es el Mesías. Así de sencillo lo ven ellos. Ese es el concepto que había y hay todavía en esta época en el sentir del pueblo judío. Juan 7:35. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? En aquella época, fíjense, en aquella época, ¿cuál era el imperio y la filosofía que circuncidaba ahí? El idioma del imperio griego. Entonces aquí debería ser así. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Ahí es donde andaban las ovejas perdidas de la casa de Israel. Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, ustedes no saben nada. No piensen que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Entonces, ¿cuál era la nación de ese tiempo? La nación judía. En ese año las tribus ya habían sido dispersas en el año 722 antes de Cristo. Fueron llevadas por los asirios. Solo quedaban los de la tribu de Judá y unos pocos levitas. Entonces, en la época del Imperio Romano, la nación que existía era la nación judía. Juan 11:49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, no piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Entonces aquí ya claramente vemos que ya estaba profetizado que Yahshua iba a morir por la nación. Y el siguiente versículo es clave para nuestro entendimiento. ¿Quiénes son los gentiles? Juan 11:52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que están dispersos. Ahí está este versículo clave. Sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que están dispersos. Para congregar en uno, no en muchas denominaciones pentecostales, cristianos, bautistas, adventistas, todo, metodistas, todo lo que se les ocurra. No, él dice en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Quiénes son los hijos de Dios que estaban dispersos? Las 12 tribus de Israel que se habían ido a la dispersión, pero principalmente las 10 tribus que se fueron al norte porque éstas no regresaron. Juan 11:53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Hay varios motivos por los que Jesús tenía que morir. Pero eso vamos a verlo después. Juan 11:54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. ¿Será que actualmente sucede lo mismo? Que Jesús no anda abiertamente entre los judíos. En el judaísmo, el tema de Jesús, pues es un tabú. No se habla mucho del tema en el judaísmo. Lo que hizo entonces es que se fue a una ciudad llamada Efraín.
y se quedó allí con sus discípulos. Es una región contigua al desierto. ¿Dónde anda ahorita Jesús? En Efraín. ¿Quién es Efraín? Efraín es uno de los hijos de José, el soñador que estuvo en Egipto. Tuvo 2 hijos extranjeros, Manasés y Efraín, si se acuerdan. Jacobo los adopta dándole la primogenitura a Efraín, y al dar la bendición cruza las manos poniendo la mano de primogénito en Efraín y le dice que de él vendrán multitud de naciones. De Efraín vendrán los que llenen los países, y las 10 tribus que se les pone a Efraín. Entonces, ¿por qué el rey de las 10 tribus, Jorobán, descendía de la tribu de Efraín? ¿Dónde anda Jesús? En Efraín. Tribus mezcladas en las naciones. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este corral o de este redil, dicen unas traducciones. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz. Y se hará un corral y habrá un pastor. Ahí están palabras de Yeshua, de Jesús. Entonces, si estás como esa ovejita, si ustedes allá están escuchando, están como esa ovejita, sin duda es que ustedes son parte del cumplimiento de esa profecía. Él dejó a las 99 y se fue por la oveja perdida para congregarnos en uno y llevarnos de vuelta a la tierra de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Pero qué es lo que tiene que hacer la ovejita para comprender la profecía? Estudiar la palabra del Señor. Si no la estudia, va a estar muy feliz en su denominación. Y no va a entender el mensaje de los profetas y de los apóstoles. No va a entender su conexión con el pueblo de Israel. Había ciertos griegos entre los que había subido a adorar en la fiesta. Y esos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijeron a Andrés, y Andrés le dijo a Jesús que habían venido unos griegos. Jesús sabía que una gran multitud de griegos, de mexicanos, colombianos, yucatecos, etcétera, etcétera, un día iban a venir, porque sabía que iban a venir. ¿Por qué sabía? Pues porque está escrito, eso está profetizado, que el día del Señor, que un día el Señor circuncidaría su corazón, que Él llamaría a su pueblo de entre las naciones a donde los donde los habría dispersado, iban a ser dispersados. Entonces dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Palabras de nuestro Adón Yeshua. Él sabía que un día volverían, pero ¿cómo iban a volver? Con las costumbres de sus creencias, de sus antepasados, totalmente alejados de las escrituras. Y esa situación era un estado de impureza. Iban a venir impuros de entre las naciones. Él sabía eso. Y dice que estaba cerca la fiesta de Pascua. Era la fiesta de la Pascua en la que Jesús iba a ser entregado. Y dice que venían los griegos a celebrar la Pascua y querían ver a Jesús. ¿Por qué sería que Jesús dijo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado? De cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, por cierto, Efraín significa fructífero. ¿Sí sabían, verdad? Les había dicho en otra clase. Efraín significa fructífero o doble fruto. Entonces dice las palabras de Jesús, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Por qué dijo eso? ¿Y por qué ahorita vienen griegos, mexicanos, salvadoreños, de todos lados? ¿Por qué dice: tengo que ser glorificado? Tengo que morir en rescate por muchos. ¿Por qué dice eso? Porque las naciones que están viviendo o viniendo
que viven dispersos están viniendo. Son descendientes de las tribus de Israel, que están llegando de las naciones y traen otras creencias y costumbres. Se hicieron impuros, se contaminaron entre las naciones. ¿Será que Dios, que es puro y es santo, puede tomar vasijas impuras? ¿Será que puede tomar personas impuras en estado de impureza? De acuerdo a la Torá, ¿cómo se purifica todo? ¿Cómo? ¿Cómo se purificaban los instrumentos del templo? ¿Cómo se purificó todo? Con sangre. ¿Qué tiene que suceder para que tú, para que yo, podamos entrar en pacto con el Señor? Pues tiene que ser rociada sangre y tiene que ser rociada agua. Ezequiel 36 dijo que el Señor purificaría a su pueblo, rociaría sangre y agua. Agua es la palabra y sangre es la vida de un inocente que fue entregado por alguien culpable. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y una vez que eso sucede, una vez que ya es purificado, una vez que el pueblo es lavado con agua pura, entonces pasas a ser parte de una vez más de su reino. Y esta es la región, pues, de Galacia. A Pablo se le prohibió ir rumbo a Asia. Él quería ir, pero el Espíritu del Señor se lo impidió. Le dijo, ve hacia acá. E incluso llegó hasta España. Porque Pablo sabía que la descendencia de Israel se mezcló entre las naciones. Y llegó a toda esta región. Algunos cruzaron el mar y llegaron hasta América. Incluso en los lugares mayas se han encontrado caracteres hebreos en maya, allá en Mérida, Yucatán. Toda la humanidad tiene un mismo origen. En este lugar está el origen de la humanidad, que se fue dispersando a otros territorios. Y la región de Galatia también está muy relacionada con una palabra hebrea que se llama galut, que es exilio. ¿Se dan cuenta? El nombre no lo tienen porque sí. Galut, exilio. Entonces Galacia o Galatia significa la dispersión del Señor. Cuando Roboam, el hijo de Salomón, cuando iba a hacerle guerra a Jeroboam para recuperar a las tribus, le fue enviado un profeta que le dijo, no lo hagas. Esto no lo hizo Jeroboam, lo hice yo, dice el Señor. El Señor provocó la separación. Usó la desobediencia para llevarlos al exilio y al final tener misericordia de todos y levantar una gran cosecha de almas. Pero primero la semilla tenía que morir entre las naciones y en los últimos tiempos produciría mucho fruto. Por eso han pasado más de 2000 años ya y no vemos nada, ¿verdad? Muchos están desesperados ya porque nuestro Mesías regrese, pero regresará en su tiempo determinado. Recuerden que para esas dimensiones a donde ellos están, no existe el tiempo. Por eso es que ellos no sienten el tiempo. No sabes que para ellos apenas ayer partió, descendió a los Chamayim, o sea, a los cielos. Y tiene que regresar inmediatamente otra vez. Tal vez así sea, y por eso vemos que se prolonga mucho el tiempo. Y que hasta ya tenemos más de 2000 años esperando esa promesa. Pero va a llegar. Eso ya está profetizado. Y eso es una promesa que Él hizo y Él cumple. Pero también podemos preguntarnos por qué el Señor se ha tardado 2000 años. ¿Por qué? Pues podemos mencionar, ¿verdad? Porque la semilla de Abraham tenía que ser sembrada y ser dispersada entre las naciones. Y una vez que ya se siembra la semilla entre las naciones, entonces vendrá el tiempo de la cosecha. Una vez que los campos ya estén blancos. Y la carta de Gálatas es un escrito para todo Israel en el exilio. No es una carta contra el pueblo judío, sino contra los judaizantes. ¿Se dan cuenta? No es contra el judío, sino contra el que va a judaizar.
Y eso es lo que vamos a ver en esta carta. Entonces la carta a los Filipenses 3:2 le dice, perros mutiladores del cuerpo, que más también adelante vamos a ver, ¿verdad? Que se empiezan a creer más judíos que los propios judíos de nacimiento, y eso sigue pasando todavía en la actualidad. Y esa es una carta de exhortación a volver a las sendas antiguas, Jeremías 6:16. Y esa carta expone las condiciones para entrar a la tierra prometida. También nos habla de esas condiciones, y ahí es donde vamos a ir aprendiéndolo. ¿Queremos entrar a la tierra prometida? Sigamos estudiando. Entonces la palabra evangelio es una palabra griega. Por lo tanto, no la vamos a encontrar en escritos judíos antiguos. Y si estamos hablando que los conceptos de los apóstoles tienen que tener un fundamento en las escrituras de los profetas y de Moshe o de Moisés, entonces esa palabra tendría que estar en algún lugar. Pero el problema, como ya les decía, es que como es griego, es difícil encontrarla dentro de las escrituras hebreas. A pesar que hay una traducción del hebreo al griego que se llama la Septuaginta, si la han escuchado. En base a eso se ha tratado de entender qué significa evangelio. Pero nosotros vamos a usar la misma escritura para que de la misma escritura nosotros deduzcamos qué significa la palabra evangelio. En general, ¿qué tenemos por entendido que es la palabra evangelio? Las buenas nuevas, el mensaje de salvación, las buenas noticias, etc. Y vamos a ver de manera más exacta qué es el evangelio. Gálatas 1:3. Gracia y paz sean a ustedes, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Está el saludo del apóstol Pablo, generalmente es gracia y paz. Gracia, un regalo inmerecido. Algo que nos fue dado simplemente por amor de Dios. Paz, reconciliación. Unir algo que previamente estaba dividido. Juntar a dos partes que estaban separadas. Eso es lo que quiere decir. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí es importante en este estudio el unificar términos y palabras, de las cuales ya tenemos que traer definiciones automáticas por la cultura en que hemos vivido. Pero muchas veces las definiciones que tenemos en nuestra mente no necesariamente son las definiciones bíblicas de esas palabras. Y aquí surge una palabra importantísima para todo el entendimiento de la Biblia y para el entendimiento de la carta de Gálatas. Y es una de las palabras más difundidas, pero que a nivel exacto no se conoce qué es. Se conoce a un nivel muy, muy bajo, muy subjetivo. Pero exactamente, ¿qué significa la palabra pecado? Aquí dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestro pecado. De hecho, su nombre Yeshua, que significa salvación y cuya transliteración es Jesús, ¿por qué fue puesto? Porque el ángel le dice a María, que el original es Miriam en hebreo también, le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí nos damos cuenta de otra conexión de lo que ya vimos de quién es su pueblo. Y hubo una ocasión en que Jesús va caminando con sus discípulos y había una mujer que gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y gritaba, y Jesús no le contestaba, y sus discípulos le decían, Señor, ya despídela. Y ella sigue gritando, da voces gritando. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante los gritos de esa mujer que le decía, Jesús, hijo de David? Ya vimos lo que iba a hacer el hijo de David, el venir a juntar a las 12 tribus de Israel. Entonces viene una mujer que de acuerdo al texto no es una mujer judía, sino que es una mujer sirofenicia. Y de entrada, que tiene que ver
los sirios fenicios, los cananeos, con el pueblo de Israel. Pues así nada más, nada, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero la respuesta tan agresiva aparentemente de Jesús, cuando le dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La palabra perdidas en el griego tiene que ver con las ovejas de prostitución. Las ovejas que se prostituyeron, que se fueron a la idolatría. Y está muy relacionado con la profecía del profeta Oseas. Al profeta Oseas se le pidió que se casara con una mujer adúltera llamada Gomer. Y esta mujer adúltera tendría muchos amantes, tendría hijos de prostitución legítimos y de todos modos se le dice a Oseas que fuera y amara a una mujer adúltera. ¿Por qué se le dice a esa mujer Gomer? Se le identifica con las 10 tribus del norte de Israel y que se iban a ir al exilio y que se iban a prostituir, que iban a adorar dioses falsos y que se iban a mezclar entre las naciones, pero que Dios en su misericordia en los últimos tiempos los iba a retornar. Y dice en el capítulo 14, los amaré de pura gracia. Ahí está el tema de la gracia. Los amaré, los tomaré de pura gracia, o sea, Gomer es un símbolo de las 10 tribus de Israel. ¿Y quién paga el rescate por ella? El profeta llamado Oseas. Yoshia en hebreo. Que tiene la misma raíz, fíjense, del nombre de Yahshua. O sea, que Oseas es un tipo de Jesús, que habría de dar su vida en rescate por su esposa que se prostituyó en las naciones, que originalmente era su pueblo, pero como se alejó, se le dijo, ya no son mi pueblo, ustedes se llamanlo a mí, porque ya no son mi pueblo. Ese es el capítulo 1 de Oseas, de Yoshia. Serán más grandes que la arena del mar, y en el lugar donde se les dijo, ustedes ya no son mi pueblo, se les dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. El propósito de la apostasía, dijo el Señor, que iba a ser para que se sembrara la semilla de Abraham. Grande será el día de Yisrael, que significa la siembra de él, la siembra de Elohim. El Señor iba a sembrar la simiente de Abraham entre las naciones, iba a morir entre las naciones y el Señor los iba a resucitar de entre los muertos. Así que ese es el tema de la escritura. El Señor dando su vida por su esposa Gomer. Gomer significa terminado, consumado. De manera que cuando Jesús está en la cruz dice, consumado es. ¿Qué casualidad? No, es porque significa Gomer precisamente la profecía de Yoshia, de Oseas, es lo que está representando al mismo Yahshua. Entonces, dice consumado es. ¿En quién está pensando cuando dice eso? En Gomer, la mujer adúltera. Consumado es el justo muriendo por los injustos para llevarlos a Dios Padre. Jesús representa a Dios en su papel de esposo celoso que da su vida en rescate por muchos. Había una ley, un mandamiento en la ley de Moshe, que dice que cuando una mujer daba sospechas de que andaba con otro, en el libro de Números, se tenía que llevar al tabernáculo y se tenía que tomar un poco de polvo del piso, se ponía en un vaso, se hacía una bebida y se le daba que lo tomara. Y si esa mujer había sido infiel, le explotaba el vientre. Se moría en ese momento. Pero que si no había sido infiel, entonces esas mismas aguas le hacían muy fértil, como para compensar esa fama que se le había dado. Si lo vemos así, superficial, vas a decir, qué extraña ley. Pero cuando tú ves lo que sucede con Jesús en la cruz, entonces entiendes esa ley. Dice en el libro de Apocalipsis que Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, todo lo que está escrito en la ley y los profetas tiene el propósito de apuntarnos a lo que hizo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús antes de decir Gomer? Consumado es. Antes de decir acabé. ¿Qué es lo que él pidió antes? Dijo, tengo sed. Y le dieron una esponja con vinagre y después de haber tomado, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró.
Después le entierran la lanza y de su costado salió sangre y agua. Así como de Adán salió Eva, ¿se acuerdan? Y de su costado salió sangre, agua, así como dice el libro de Ezequiel. Se iba a derramar sangre y agua. Así que cuando Jesús toma de esa bebida, ¿qué está simbolizando? Está representando a la mujer que era a la que tenía que darle esa bebida. Entonces él se ofrece y toma la bebida de la mujer que fue adúltera o no fue adúltera, el pueblo. Si fue adúltera y muere, entonces, ¿qué sabía Pablo que los cristianos han ignorado por todo ese tiempo? Pablo sabía que los gentiles son coherederos y miembros del mismo pueblo. Pablo sí sabía que a los que les estaba predicando eran a la descendencia biológica de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué podemos confirmar esto? ¿Se han de acordar de lo que dijo, de lo que él le dijo al rey Agripa cuando el rey Agripa lo llamó a comparecer? Rey Agripa, por la esperanza de nuestros padres es que estoy yo atado en cadenas, esperanza cuyo cumplimiento espera nuestras 12 tribus orando de día y de noche. Pablo, que conocía las escrituras de los profetas, le dijo por qué lo están persiguiendo, porque habían sido mal interpretados. Los judíos pensaban que él estaba tratando de traer a los gentiles, pues, tratar de traerlos a la fe, así nada más porque sí. Pablo lo que estaba haciendo es recuperar a las tribus perdidas de Israel, que habían dejado de ser pueblo, por la profecía de Oseas, de Joshua. Así que Pablo le dice a Agripa en Hechos capítulo 26, por esta esperanza, oh rey, he sido llamado a juicio, la esperanza de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál fue la esperanza de Abraham, Isaac y Jacob? De lo que habla Pablo aquí, que su descendencia fuera incontable y que heredaran la tierra prometida. Esa era la esperanza. Entonces le dice, por esa esperanza estoy atado en cadenas. Andaba predicando que estaba por llegar el reino y que todas esas naciones que estaban siendo alcanzadas recuperarían la tierra de Israel, que el Señor le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, y se consumaría el reino. Esa era la esperanza. Al final termina el apóstol Pablo haciéndole una pregunta al rey Agripa. ¿Qué acaso es imposible para Dios resucitar a los muertos? Pues ya resucitó Jesús. Por supuesto que puede resucitar la multitud de los huesos secos que están regados en las naciones, que le presentó Ezequiel 37. Así que, ¿qué es pecado? Jesucristo se dio por nuestros pecados, a fin de que a la voluntad de nuestro Dios y Padre, vamos a definir bíblicamente la palabra pecado. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿A qué ley se está refiriendo el apóstol Juan? Si la Torá era la única ley que existía. Se estaba refiriendo a la ley de Dios, a la que le dio a Moshe, la ley de Moshe. Y si nos ponemos a pensar de manera objetiva lo que significa pecado, de acuerdo a la definición bíblica, entonces esto tiene grandes implicaciones. Si Jesús vino a librarnos de nuestros pecados, ¿cuál es la implicación de esto para tu vida? Primera de Juan 3:5, y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Jesús aparece, quita nuestros pecados, Él no cometió pecado, Él mismo les preguntaba, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién de ellos le podría decir que estaba transgrediendo la ley? Ninguno, nadie le puede encontrar culpable de transgredir la ley. Lo que le cuestionaba muchas veces, no por quebrantar la ley de Moshe, sino por quebrantar la ley de los escribas y fariseos. Si él hubiera quebrantado la ley de Moshe, ¿hubiera él podido pagar el sacrificio por nuestros pecados? No hubiera podido. ¿Hubiera podido hacer la ofrenda? No tenía
no podía, o sea, tenía que haber sido una ofrenda pura y sin mancha. Así fue, porque él no transgredió la ley. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Y qué hemos dicho que es pecado? Transgresión de la ley de Moshe. ¿Y qué estamos leyendo ahorita aquí? Que todo aquel que permanece en él no transgrede la ley de Moshe, porque el que la transgrede no le ha visto ni le ha conocido. Palabras específicas. Y también hay un texto donde Jesús les dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué les dirá él? Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Así está traducido, ¿no? En una traducción, otras traducciones, esa palabra maldad, si la examinamos en el léxico griego, vas a encontrar que la palabra es anomos, nomos, ¿sí? Y en otro párrafo vimos que la palabra nomos es ley, en contra de la ley. Debería decir, si se tradujera correctamente, apártense de mí, transgresores de la ley. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que dice ser discípulo es discípulo. No todo el que dice ser cristiano es cristiano. Dice que el que transgrede la ley de Moshe no le ha visto ni le ha conocido. Ahora ven por qué el pueblo judío no cree en Jesús como Mesías. Si el Mesías es el encargado de traer la ley a las naciones, si el Mesías ha de venir a traer la justicia y la ley reine en las naciones, sí, o sea que si trae justicia y que esa ley, pues la ley de Moshe, ¿verdad? De Dios prácticamente, pero pues que fue dada a Moshe, la trae al que reina las naciones. ¿Cómo entonces puedes decir que Jesucristo es el Mesías de Israel y los cristianos que dicen ser discípulos de él no guardan la ley de Moisés? No tiene lógica ni sentido. Entonces, o no es el Mesías, o sí es el Mesías, pero su mensaje ha sido distorsionado. Si el Mesías tiene que traer a las 10 tribus perdidas de Israel, el devolver la cautividad de Jacob, o una de dos, o él no es el Mesías, porque esto aún no ha sucedido, o los que dicen ser sus discípulos, sí son, pero no lo saben, y no están guardando la ley, porque les han dicho que no deben guardarla, porque un sistema profetizado por Daniel, ¿verdad? Precisamente, capítulo 7, una bestia de hecho que se dice que es la peor de todas. De todas, se habla de 4 bestias muy feas. Y dice que la cuarta bestia de la cuarta saldrá un pequeño cuerno que hablará en contra del Altísimo. Y dice que ese cuerno pequeño del que habla Daniel se exaltará y se pensará a cambiar los tiempos de la ley. ¿Sí? Sí es lo que pasó. Cambiaron la ley, cambiaron los tiempos. Calendario greco-romano, la ley, las fiestas patronales en lugar de las fiestas del Señor. Todo se cambió, obviamente, lo estamos viendo. Está palpable. El que no quiera ver es porque de plano quiere seguir ciego. ¿Cuál es esa cuarta bestia que se levanta después de las 3 anteriores? Fácil de saberlo, con un poco de historia. El Imperio de Babilonia, si se han de acordar. El oso Persia. Leopardo, Alejandro Magno de Grecia. Y el Imperio Romano, el catolicismo. Imperio que más muerte y persecución ha traído al pueblo de Dios. Sí. ¿Qué poder salió de Roma? Tiene tanto poder que hizo guerra contra los santos. ¿Y quién
es quien más muerte y persecuciones ha dado al pueblo de Dios. Roma. La reforma protestante, ¿de dónde ha salido? Del catolicismo. Por eso se dicen hermanos separados. Son lo mismo. Creen en lo mismo, son los mismos dogmas. Solamente que no están sometidos a la autoridad del Papa. Pero el cristianismo actual también tiene ahora a sus propios papitas, sus pastores. Es igual. Y si se analiza el texto de Daniel 7, que dice que esta bestia pensará en cambiar los tiempos. ¿Y qué son los tiempos? Las festividades santas, convocaciones de Dios, que se les dio al pueblo de Israel. Calendario. Tratará de hacer que el pueblo ya no observe las fiestas bíblicas, ni día de reposo, séptimo día. Que dirá ya no es el Shabbat, ahora es el domingo, Sunday, día del sol, 24 de diciembre. Investiguen qué es la celebración del 24 de diciembre en tiempos del Imperio Romano. El Año Nuevo, 31 de diciembre. La Torá dice que el Año Nuevo es el 1 de Aviv, Nisan. Roma adoptó la mitología y la religión griega. Y la adoptó y creó un sincretismo religioso, que ha llegado hasta nuestros días. Entonces, ¿dónde está cautivo el pueblo de Dios y cuándo será liberado de acuerdo a las profecías? El pueblo de Dios va a ser liberado en los últimos tiempos del exilio en el que se encuentra. ¿Cuál es el exilio en el que se encuentra el pueblo de Dios? Actualmente está en el exilio de Roma, que ha durado más de 2000 años. Pero está por ser derribado este imperio. ¿A quién le gustaría ver cuando se derribe este imperio con sus propios ojos? Ese día llegará porque está escrito. Entonces ya quedó claro que es pecado. Quedó claro de manera específica que todo aquel que dice que permanece en él no peca. ¿Qué fue lo que dijo Jesús a esa mujer que encontraron en el momento del adulterio? Que le dijo: ve y sigue en la gracia, regrésate a lo que estabas haciendo y tú sigue creyendo y no importa. ¿Acaso le dijo eso? Sí, tú sigue fornicando. Vuélvete allá a tu fornicación y con que creas en mí es suficiente. No dijo eso. Le dijo: ve y no peques más. Ve y no sigas transgrediendo más la ley. Cuando sanó al hombre inválido, ¿qué le dijo? Ve y no peques más. No vaya a ser que te suceda algo peor, imagínate. Entonces, si Cristo te salvó de tus pecados, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? Como decía Pablo. ¿Permaneceremos en el pecado transgrediendo la ley para que la gracia abunde? De ninguna manera. Pero si ya estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, entonces eso significa que ya no tengo que guardar los mandamientos de la ley de Moshe. Ya los puedo transgredir. Él ya pagó por mis pecados. Aquí ya se da la confusión. Si piensas eso, estás confundido. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir el evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. A saber qué es evangelio. Hay que consultar con el diccionario Strong la palabra evangelio y vamos a analizar qué significa en griego. G2098 del Strong. G2097. Good message, dice en inglés. From the same as G2097, a good message, that is the gospel. Eso es lo que dice en la traducción. Ahora, evangelio, buen mensaje.
Aquí Pablo está diciendo, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Creen que en la actualidad está sucediendo? ¿O era solo en la época de Pablo? ¿O en la actualidad hay diferentes... hay quien todavía está pervirtiendo el evangelio de Pablo? Mateo 4:23. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando a las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿cuál es el prerequisito para que venga el fin? Que se predique el evangelio. De alguna manera ya el evangelio llegó a toda la tierra. En algún sentido, pero aquí habla de algo que sucederá en el momento que se predique el evangelio como debe ser y luego vendrá el fin. Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Todo esto habla de ello, ¿se dan cuenta? ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es la palabra hebrea teshuvah, que significa literalmente regresar. Entonces dice, regresen y crean el evangelio. ¿Se dan cuenta? Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Marcos 16:15, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y aquí vemos que dice al judío primeramente. ¿Por qué será que el judío es el que menos quiere escuchar el mensaje del evangelio? En el principio muchos judíos lo aceptaron. En el principio del libro de los Hechos dice que solo le predicaban a los judíos. Los primeros que creyeron eran judíos. En Pentecostés vemos que eran judíos, tanto conversos como judíos. Entonces, todo eso que la iglesia gentil surge en Hechos 2, en Pentecostés, y es un mito, porque ahí no había gentiles. Había puros judíos y gentiles convertidos al judaísmo. Y fueron los primeros en creer, y después predicó Pedro y se convirtieron 3,000. Y luego volvió a predicar y se convirtieron 5,000. Todos eran judíos. Con el tiempo en Antioquía fue donde se empezaron a entrar gentiles y más gentiles, hasta que llegó el momento en que eran más gentiles que judíos. Y con 2,000 años de historia, pues ya son más gentiles que judíos los que han creído el evangelio. La pregunta es aquí, ¿será el mismo evangelio que predicaron los apóstoles al evangelio que se está predicando en estos tiempos por los televangelistas? 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio, dice. Y aquí la pregunta es, ¿estás predicando el evangelio de los apóstoles, el evangelio de 2,000 años después de tradiciones y dogmas? Que nada tiene que ver con el evangelio. Y por último, este es el versículo esperanzador. Porque si no tuviéramos que esperar al hombre que difunda el evangelio verdadero para que venga el fin, pues mejor esperémonos sentados, porque así como están las cosas, ¿crees que se pueda predicar el evangelio? Y en Apocalipsis dice 14:6. ¿Cuál es la buena noticia? Apocalipsis 14:6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí Dios da la oportunidad a los discípulos y a todos los que le siguieron después de ellos. Pero al final el Señor, viendo que no se está predicando el evangelio verdadero,
envía un ángel que venga a predicar el evangelio eterno a todas las naciones. Así es que él será quien se encargue de que esto sea cumplido. ¿Sí ven? Aquí Revelaciones está muy claro. Ya ni siquiera somos nosotros los que nos vamos a encargar de eso, sino va a ser ese ángel, el cual nos habla Apocalipsis 14:6. A otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Sí ven? Y eso es lo que está pasando en estos momentos. Pero por los que queden fuera, por nuestras enseñanzas, que no quieran escuchar, viene ese ángel y es el que sí los va a convencer quizás, porque los va a predicar el evangelio eterno. Así es que preparémonos para todo eso que se va a mirar. Aquí vamos a cerrar el tema de Gálatas. No avanzamos mucho porque tenemos mucho que hablar de historicidad primeramente para poder entender todos los conceptos, como les decía. Porque si vamos a agarrar a leer superficial, pues vamos a quedar igual que nuestros hermanos allá en los televangelistas, ¿verdad? Que pues quedan siempre a medias porque no estudian mucho. Les da flojera quizás entender, leer, que es lo que más flojera da. Pero si nos dedicamos a estudiar más la Torá, a escudriñar las escrituras, pues vamos a entender mejor. Aunque nos tardemos más, pero va a quedar mucho más claro y entendible todos los conceptos de los que habla Pablo. Por eso es que a Pablo no lo entienden muchos. ¿Por qué? Porque primero no estudian historicidad y cultura. También tenemos que ir a la cultura y a la historia, juntamente, para que podamos entender lo que Pablo está hablando en su momento, que no es el tiempo de ahora, pero podemos entenderlo si nosotros vamos a la historia. Bueno, eso es todo, sería todo por este estudio. Todas las personas, ¿verdad? Los oyentes, y solo les pido que le puedan dar ahí en sus teléfonos o en sus computadoras donde ustedes estén escuchando este audio, puedan darle allí un me gusta, ¿verdad? Un dedito al video. Si quieren, suscríbanse también, porque eso nos va a ayudar a seguir, ¿verdad? A ampliar más este evangelio a otras personas, ¿verdad? Ustedes van a ser parte de este ministerio para poder ayudar a otros. Compártanlo también y eso, pues la obra va a seguir, ¿verdad? Creciendo. No estamos interesados en monetizar los videos, simplemente lo que queremos es que el evangelio sea llevado a muchas, muchas personas. Y si tú escuchas este mensaje, este estudio, pues compártelo y de esa manera esto se va a ampliar más con el propósito de que sea escuchado el tema en muchos lugares, ¿verdad? Por muchas personas. Esa es la bendición, ¿verdad? Que tú traerías a la vida de otras personas. Así como nosotros, ¿verdad? También hemos sido bendecidos por nuestro Creador para poder llevar estos estudios. Así es que le damos gracias a nuestro Creador en el nombre de nuestro Adón Yeshua. Amén.